Ahora sí, ¿no? Sí. Gracias. La parte final, o sea, las escenas finales en las que efectivamente los dos amantes, bueno, la pareja, ¿no? Los dos amantes se declaran esta incapacidad de quererse a pesar de todo lo que ha transcurrido entre ellos, ¿no? De la historia que evidentemente han vivido juntos. Esta incapacidad, por ejemplo, es comentada por el paisaje, en este caso no urbano, como os habéis fijado, era un paisaje natural, bueno, el jardín, el parque de la casa de los Gherardini. Y sin embargo es un paisaje natural, pero también bastante innatural al mismo tiempo. Es decir, es el momento del paso de la noche al día. De hecho, toda la historia se desarrolla en dos días, un día y medio me parece, o sea, el sábado y el domingo. Naturalmente, el punto central es la noche, o sea, la noche en la que ellos buscan diversión, divertimento, distracción. Y entonces decía esta naturaleza que rodea su propia declaración de desamor o de impotencia para amar, es una naturaleza como suspendida, ¿no? Que es el momento del paso, es el momento de la madrugada, ¿no? Del paso de la noche a la luz del día, cuando aún no hay sombras, ¿no? Cuando también todo el contexto natural parece como congelado, ¿no? Como sin vitalidad, sin vibraciones anímicas. ¿Y qué es lo que rodea esta declaración de desamor? Y que finalmente es una especie de vacío que atrapa también, ¿no? O sea, no es el muro blanco de la arquitectura, no son estas superficies neutras que también tienen como una atracción implosiva, pero a pesar de ser algo natural, acaba siendo tan artificial o tan absorbente en un sentido negativo, o sea, llevando los personajes al vaciamiento, tal y como, sobre todo en la primera parte de la película, había ido funcionando este ambiente urbano de una arquitectura de los años 60, ¿no? O sea, una arquitectura que, como decíamos al principio, separa claramente la vida de lo que es la propia historia de la ciudad, ¿no? O sea, de lo que es el centro histórico, el casco antiguo, que naturalmente aquí viene a significar el momento de la vida también de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, de todos los aspectos positivos que en cambio son como negativizados de lo que es el desarrollo urbano ya de los años de la posguerra. Y de hecho en las películas de Antonioni, cuando, sobre todo de esta época, cuando hay esta presencia de la naturaleza que suplanta lo que es en cambio el habitual terreno urbano, muchas veces es una naturaleza, por ejemplo, aquí decíamos en la madrugada, pero a veces es una naturaleza con niebla incluso. Una niebla típica de la llanura padana, ¿no? Una niebla de esta zona del centro y llana de Italia, donde efectivamente es un fenómeno atmosférico muy recurrente y que sin embargo, por supuesto, en estas películas asume todo un valor metafórico, ¿no? Muchas veces, ahora estaba pensando en imágenes de películas donde, por ejemplo, los personajes están solos, uno de ellos, recuerdo, es Mónica Vitti, y literalmente desaparecen en la niebla, ¿no? O sea, entonces hay varios como niveles, ¿no? Puede ser la arquitectura, puede ser la naturaleza de una madrugada, puede ser en cambio una naturaleza sumergida en la niebla. Al final a lo que nos lleva es esta especie de extinción, ¿no? Extinción, desaparición del personaje, que naturalmente no es tanto una cuestión física, que ya no se vea, sino que es una cuestión más de significado más profundo, ¿no? De hecho, cuando Antonioni declaraba esta cercanía a Rothko, decía justamente que lo que le gustaba de los cuadros de Rothko era esta capacidad de ver lo invisible. Es decir, que Rothko, al fin y al cabo,
con tan pocos elementos y naturalmente con una pintura abstracta, por lo tanto no con la figura, había sido capaz de expresar algo que en principio es inexpresable y sobre todo, estamos hablando de pintura, pero podríamos decir también en esto, estamos cerca de la cinematografía, había sido capaz de ver a través de la pintura, como Antonioni tal vez intenta hacer a través de la cinematografía, de ver lo invisible, ¿no? O sea, de ser capaz de registrar este momento en el que efectivamente la técnica se transforma en arte, al final, ¿no? Bueno, sería una buena ocasión para revisitar la trilogía, entre otras cosas. Sí, sí. Yo, pues, si las encuentro, me las pienso volver a mirar. Y el Deserto Rosso, por ejemplo, también ligaría bastante con todo este discurso. Esta la vi no hace mucho tiempo y me sorprendió lo bien que aguanta, porque hay algunas películas de esas épocas muy duras y en cambio el Desierto Rojo se mantiene francamente bien. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos quizá tiempo para una, no más, y si no lo dejamos aquí, sí, hay una ahí. Has comentado antes la relación de Antonioni con Rothko y con su pintura. ¿Hay alguna relación que se sepa o conocida de Antonioni con la arquitectura contemporánea, con algún arquitecto? Porque los momentos de más tensión en la película, el encuentro semicasual en ese hospital, esos interiores tan fantásticos con aquella chica, ¿no? Después toda la historia, toda la fiesta también ocurre en los entornos, ¿no? Son de una arquitectura definitivamente contemporánea, ¿no? Sí, sí. ¿Qué relación tenía Bueno, Antonioni yo con creo la arquitectura contemporánea? Yo creo que la relación más directa, más inmediata, incluso más allá de lo que puede ser el contacto con algún arquitecto, era el conocimiento debido al hecho de que él fue estudiante de arquitectura. Es decir, que, por lo tanto, sin acabar, no acabó la carrera, pero con este dato ya puedes imaginar su sensibilidad, ¿no? Su talante. De hecho, antes estábamos hablando incluso la villa de los Gherardini es de un arquitecto que se llamaba Luigi Vietti. O sea, era tal y como el hecho de empezar con el Pirelli, con el edificio Pirelli de Gio Ponti, son como citas cultas dentro del mundo de la arquitectura. Claro que lo podría haber hecho también una persona simplemente afectada por la imagen, por ejemplo, de rascacielos, puesto que era una cierta novedad en un entorno como el de Milano. Pero en el caso de Antonioni sí que hay una, llamamos la predisposición a prestar cierta atención muy detallista también a la arquitectura. Toda la primera parte, o sea, la parte que se desarrolla en Milán, por ejemplo, supongo que habréis visto como incluso cuando Jean Moreau anda por la ciudad, aparte esta relación casi táctil, ¿no? con los muros, con el pavimento, o sea, se oye resonar, ¿no? Los pasos, que además son naturalmente algo que remarca la soledad, ¿no? del personaje. Al fin y al cabo es bastante raro que recorriendo unas vías que deberían ser muy transitadas y que a veces no lo son, o sea, estando en el centro de la ciudad, pues tú oigas resonar tus propios pasos, porque efectivamente en muchas ocasiones vemos la soledad total del personaje, tal y como en otras, cuando hay mucha gente o muchas cosas, por ejemplo, es el tráfico, ¿no? Que también es una forma de necesario aislamiento, porque cuando están en el coche con un ruido espantoso y con un caos que habéis visto en la película típico de un centro traficado, en realidad no es que esto no influya, sino que al contrario aumenta aún más el aislamiento de los habitantes del coche, ¿no? de los dos personajes. Y luego decía, cuando principalmente la Jean Moreau va por la ciudad, pues os habréis fijado que hay unos escorzos, hay unas tomas en el que aparece, por ejemplo, su cara con una serie de planos que se entregan, esquinas, relieves
lineales. Texturas y texturas. Sí, de que los son muros. todas lecturas, al fin y al cabo, muy, diríamos, arquitectónicas, ¿no? O sea, que hay una atención bastante, yo diría, bastante acentuada por parte del director a evidenciar lo que se podrían llamar detalles arquitectónicos. Y esto, evidentemente, es una manifestación más de esta propensión que indudablemente Antonioni siempre ha manifestado hacia el paisaje arquitectónico, ¿no? Bueno, pues nada, seguiremos con la próxima sesión, de la cual ya daremos puntual noticia, como siempre, y os esperamos. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra dedicación. Gracias de nuevo. Chao. Gracias.